No estamos equivocados. Vivir la vida de Cristo solamente es para el que quiere. Escúchame bien. Para el que quiere. Para el que cree en Jesucristo. Para el que acepta la reconciliación que hizo Cristo en la cruz por aquella persona, solamente para ellos. Yo he dicho y me reitero y me ratifico, yo puedo estar predicándote desde aquí y no tener esa vida. Estos muchachos que han estado cantando aquí, pueden estar cantando aquí y pueden estar más perdidos que cuy en tómbola. De verdad. Porque cantan porque tienen la oportunidad de hacerlo. Tocan porque tienen la oportunidad de hacerlo. Quiero que usted lo sepa. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Pero que de allí, que digan que porque están aquí y ya están adentro, dista mucho, depende de cada uno de ellos. ¿Me dejo entender? Y yo no me voy a afanar para meterlos a ellos. Depende de ellos y de ellas, porque hay varones y mujeres aquí. Y los que están ahí, depende de ellos y de ellas. Cada uno arrebata su felicidad. Ayer le decía, la ciencia cree que ha encontrado la fórmula para que el ser humano sea feliz. Y presenta la profesión para hacer ver que a través de eso pueden ser felices. La Biblia, escúchame, te presenta una sola fórmula. El que teme al Señor. El que teme al Señor. Yo me alegraba en la mañana y le aplaudía a mi pastor cuando decía, con ayuno no vas a conquistar nada. Con vigilia no vas a conquistar nada. Amén. Puede dar una ofrenda de aplauso al Señor porque tenemos un pastor así, nuestro pastor presidente Carlos Ernesto Díaz. Que Dios lo siga bendiciendo. La verdad que mi corazón se reventaba de alegría, hermano, porque es un expreso reconocimiento a que estamos unidos en el Espíritu. Nos estamos uniendo en el Espíritu. De verdad. Faltó decir encuentros. Todo está hecho. Fíjate, solamente el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. ¿Han leído la Biblia a sus hijos o a sus nietos en esta semana? Eso está bueno. Ahí arrebate. Mira, ya la felicidad está dada cuando Jesús dijo, consumado, después de decir Elí, Elí, lama sabactani, consumado es, y entregando su espíritu, dice, expiró. Hay noches que uno no quisiera que termine. Yo no sé si te ha pasado esto a ti. Quizás en el transcurrir de las horas te llega a faltar las fuerzas, te sientas en tu trabajo o en tu casa agotado, agotada. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Cristo lo hizo todo por nosotros. En esos momentos de debilidad, en esos momentos de impotencia, recuérdate que Dios se hizo hombre como tú y como yo. ¿Cuántas veces Él habrá estado en igual o en peor situación? ¿Cuántas veces? La Biblia lo habla. Pero dice que Él pasó todas esas circunstancias para ayudarnos en todas nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en el momento que nos sentimos mal. Padre, en el nombre de Jesús, quizás, Señor, estas letras suenen a egoísmo, a egolatría, pero necesitamos tus fuerzas para este día. Aún no acaba este día, Señor. Danos la fuerza para expresar tu gloria. Danos las fuerzas, Señor, para poder alabarte. El salmista dijo, los muertos no te alaban. Señor amado, gracias porque hasta aquí nos estás guardando.
Gracias por el Ebenezer que nos regala, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la fuerza, por la vida, por la salud, por Jesucristo nuestro Señor, por la salvación y por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Venimos hablando de cuán importante es esta preciosa sangre. Cuán importante es de tal manera que en el cielo, en aquel estadio, en aquella dimensión, los seres celestiales, los seres angelicales cantan y dicen: estos son los que han salido, el mismo Jesús, el mismo Señor hablando, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14 dice la Biblia: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Repetimos una vez más la lectura. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted y yo debemos recordar que venimos hablando de cómo entrar al reino de los cielos, qué debo hacer para entrar al reino de los cielos. Cogimos un pasaje bíblico en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y leemos de esta manera: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Hemos hablado ya sobre lo que significa poner la mano sobre la cabeza del holocausto. Estamos hablando ahora cómo es que el becerro debería de ser degollado en la presencia del Señor. Por eso es que tenemos que hablar de la sangre que derrama ese becerro, que está tipificando a Jesucristo, por cuya sangre, al confesar nuestros pecados son limpios, son lavados. La muerte de Jesucristo en la cruz, mis queridos hermanos, era también absolutamente necesaria para la purificación de la conciencia atribulada. Yo les decía la reunión anterior, nuestra conciencia no descansa. Una vez que nuestra conciencia ha sido despertada ante cualquier pecado que hayamos cometido, nunca podrá ser apaciguada con algo que no sea la sangre del Cordero. Nuestra conciencia, que nos están mortificando, descansa al contemplar el grandioso sacrificio y no puede descansar de ninguna otra manera. Yo no sé si usted es consciente de que ha fallado al Señor alguna de las veces. Y yo no sé si usted es consciente de que su conciencia le ha estado perturbando. Ya se sopló uno la platita y la conciencia está ahí. Allí. Lo mismo sucede con pecados mucho más grandes, de mucha más trascendencia, que va a perjudicar nuestras vidas. Y es ahí donde la conciencia empieza, dale, y no descansará, ponga atención a esto, hasta que usted haya hecho por la fe uso de la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una conciencia, mis queridos hermanos, afligida por el sentido de pecado, es una fuente inigualable de miseria.
Una vez que nuestra conciencia empieza a azotarnos, nosotros descubriremos que la conciencia es nuestro verdugo más terrible, venida del infierno. Allí nos va a tener, allí nos va a tener. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo te digo por experiencia propia, a mí sí me ha pasado. A veces te falta la respiración, te suda la mano, te entran los nervios por todos lados, la muñeca, y eso es muy terrible. Pero ¿sabes una cosa? No podremos vivir lo suficientemente para satisfacer nuestras conciencias. Ni siquiera podremos orar, pon atención, lo suficientemente bien para satisfacerla. Ni ayunos ni vigilia podrán calmar nuestras conciencias. Solamente podrá descansar cuando nos lavemos de ese pecado en la sangre de Jesucristo. Haciendo uso de la fe. Tú me dirás, usted está hablando de sangre, habla de sangre. Seguro, no lo vemos, pero por fe creemos en lo que dice la Biblia, que Él derramó su sangre, y por fe creemos lo que la Biblia dice, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es allí en donde debemos de hacer uso de la fe. Ya no es por vista, es por fe. Cómo tenemos que apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hasta derramar su última gota de sangre. Cuando Dios ha sido agradado, ponga atención a esto, a través de usar la sangre de Jesucristo, nosotros mismos podremos estar satisfechos y proseguir nuestro camino de nuestro peregrinar aquí en la tierra, gozando de aquella paz con Dios desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque la sangre derramada de ese becerro degollado quita todo pecado, refiriéndome a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa sangre es eficaz. Si lees Hebreos 10:4, tú vas a encontrar que aún esa sangre que derramaban en el sacrificio allá los judíos, mira lo que dice la Biblia. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué cosa es lo que quita los pecados de nuestra conciencia? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Cuando Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, allí acabó con el poder del pecado sobre nosotros. ¿Está comprendiendo? ¿Quiere decir que no seguiremos pecando? Sí, sino que ya no vamos a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque haremos uso de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Antes de eso no. Llevaban sus palomos, llevaban su becerro, llevaban sus corderos. La gente seguía pecando, seguía siendo esclavo del pecado. Después que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, de allí para adelante, cuando Él dijo consumado es, ahora nosotros con libertad podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque ante cualquier pecado que cometamos, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y como tercer punto de lo que venimos considerando, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos en cuanto al hacer uso de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Vamos a leer Éxodo 29:33. Y aquí sí yo les suplico atención extrema. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver mucho con el motivo de nuestras reuniones. Tiene que ver mucho con lo que usted hace en su casa al leer la Biblia. Ponga atención a esto. Tiene que ver mucho. ¿Qué dice? Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Llegaba el judío con su becerrito cargado o con su cordero. Ponía delante el sacerdote. Señor sacerdote, esta es mi ofrenda por mi pecado. Ponga atención.
Él ponía la mano sobre el animal. ¿Qué estaba pasando allí? Estaba transmitiendo todos los pecados sobre el animal. Ponga atención. Él podría haberse ido así y no ser perdonado. ¿Qué tenía que pasar con el animal? El animal tenía que ser degollado, derramar su última gota de sangre. ¿Va comprendiendo o no va comprendiendo? Recién allí él podía decir, ya no tengo pecado, o ya no tengo culpa. Bien, dijimos que la otra figura que tipifica lo que Cristo hizo en la cruz fue cuando salieron de Egipto y mataron el animal, el cordero, y pintaron ¿qué cosa? La puerta, ¿sí? Y aquí dice la Biblia, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. O sea, estaba el corderito y había muchas cositas además que tenían que comer. ¿Cierto o no cierto? Yo no voy a detallar eso. Sí, seguramente lechuga, papa, coliflor, hierbas amargas, qué sé yo, ¿no? La Biblia lo dice, no es motivo de tratarlo ahora. Dice, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Todo ello son tipo de Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué tenía que hacer lo primero el que llevaba la ofrenda? Segundo, ¿qué tenía que hacer? Tercero, ¿qué tenía que hacer? Ok, cuando estaba poniendo ellos la mano sobre el cordero, ¿sobre quién estamos poniendo la mano ahora nosotros? Sobre Cristo. Nuestra fe va en lo que hizo Cristo, ¿cierto? Ahora nos toca comer. Tenemos que comer. Porque después que hemos sido salvados y que después que nuestros pecados han sido perdonados, ahora nos toca vivir, escúchame bien, la vida de libertad. Y esa vida solamente proviene de alimentarnos, de tragar, de comer el sacrificio. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? El poner las manos y el ser degollado era un acto externo. Ahora comer ya se trata de un asunto interno. Y eso es hasta que Cristo venga. Pero ponga atención a esto. La persona que no es salva, la persona que no cree en lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, la persona que no acepta lo que Cristo hizo, ella no puede participar de este comer. Muchos de ustedes que están aquí o nos están escuchando no pueden ser salvos o no son salvos. Gracias. Tú estás escuchando la palabra, pero te quiero decir algo, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque no has puesto tu mano en el cordero, ni crees que el cordero ha sido degollado por ti. Por lo tanto, no te sirve como un alimento. No tiene repercusión interna el comer de las cosas sagradas. Fíjate lo que dice. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, mas el extraño no las comerá. Es
después que hayas alcanzado la vida divina, es que tú vas a poder alimentarte de Jesucristo. Hay muchos que dicen, yo no comprendo lo que dice la Biblia. Que vas a comprender lo que dice la Biblia porque no eres salvo. Estás escuchando, pero no te estás alimentando. ¿Está comprendiendo o no? En el tiempo de la Pascua, el judío tenía que tomar primero el cordero y lo mataba y rociaba la sangre en los postes y en el dintel de su casa. Y después de eso tenía que entrar, y cuando la puerta estaba cerrada, debía alimentarse de ese cordero cuya sangre había sido rociada afuera. Debía comer la cena de la Pascua para que pudiera ser fortalecido antes de comenzar su viaje a través del desierto. Fíjate, no se te olvide esta distinción entre comer el sacrificio. No tenía por objetivo impartir la vida. Ponga atención a esto. Comer el sacrificio no impartía vida. ¿Sabe por qué? Porque ningún muerto puede comer. Comer el sacrificio sustentaba la vida que ya estaba adentro. Tú no has recibido a Cristo. Tú no has aceptado a Jesucristo, estás muerto en tus delitos y pecados, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Si tú escuchas la palabra en ese estado, no vas a tener vida, porque la vida lo vas a alcanzar creyendo, sí, por la fe, lo que hizo Jesucristo. Cuando tú crees lo que hizo Jesucristo, cuando tú crees que la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado y ahora estás reconciliado con Dios, dice, tienes ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, esa vida eterna tiene que ser sustentada, y eso es a través del comer. Si tú, dice la Biblia, si tú no tienes a Cristo, estás muerto, dice. ¿Cierto, cierto o no cierto? ¿En qué estamos muertos, dice? Delitos y pecados. ¿Come un muerto o no come un muerto? Un muerto no come. ¿Cierto? Entonces, si estás muerto en tus delitos y pecados, tú no vas a poder alimentarte de la palabra. Por eso es que necesitas reconocer a Jesucristo. Hay muchos que están sentados aquí, y he dicho cuántas veces, hay muchos que predicamos, y ¿sabes por qué no vivimos la palabra? Porque no hemos nacido de nuevo. Podemos predicar, pero no nos alimentamos la palabra porque no tenemos vida dentro para que esa vida pueda ser fortalecida y sustentada por la palabra. Allí está la respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué mi marido es así? No ha nacido de nuevo. ¿Por qué no tiene interés por la palabra? No ha nacido de nuevo, no tiene hambre. ¿Por qué no lee la Biblia a los hijos? No has nacido de nuevo. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? Entonces no te puedo obligar a que leas la Biblia. Y nosotros hemos cometido graves errores al discipular a gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. No habían nacido de nuevo. Y por eso yo debo pedir perdón a Dios. Estamos alimentando a muertos. No, está muerto. No le obligues a que lea la Biblia. Está muerto. No tiene vida. A ver, ¿usted ha visto por casualidad algún enfermo que tiene ganas de comer? ¿Perdón? El que está enfermo no tiene ganas de comer, menos el muerto, pues. Si usted o yo no tenemos ganas de leer la Biblia, ¿tendremos o no tendremos vida dentro? No, de seguro que no. Porque si Cristo está dentro de nosotros, quiere decir que tenemos vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Qué cosa dice? Si no es por mí. Hermana, escúchame. ¿Por qué digo hermana? Porque la mujer sabia edifica su casa.
¿Sí o no? Nos dice el hombre sabio. Ahora, ¿te está respondiendo Dios por qué tu esposo no lee la Biblia contigo? No es porque está cansado. Sí, es porque está muerto y nadie le dijo nada, ni tú siquiera. Ahora, si tú no tienes ganas de leer la Biblia, ¿sabes por qué es, hermana? ¿Ya te vas dando cuenta? No hay vida en ti. Resultado, una descendencia desgraciada. Camino al sufrimiento. No te puedo mentir. No te puedo dorar la píldora. Quisiera hacerlo para que no te vayas. Quisiera hacerlo para que te quedes. No, no fui llamado para eso. De verdad. Si tú no has nacido de nuevo, no tienes vida. Y si no tienes vida, no tienes hambre. Fíjate lo que dijo Jesucristo en Juan 6, del 53 al 55. Jesús les dijo, ¿qué cosa? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa dice? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne, ¿qué cosa es? Verdadera comida, y mi sangre, ¿qué cosa es? Verdadera bebida. En este pasaje bíblico tenemos la comida y la bebida espiritual para sustentar la vida espiritual que Dios nos ha dado. Escríbanlo eso. La vida espiritual que Dios nos ha dado se sustenta con la comida que estamos leyendo en Juan 6, 53 al 55. Los sacerdotes, ponga atención a esto, y aquí vamos a entrar a algo más rico. Ellos deberían ir y sentarse y comer aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Para poder participar de Cristo, debemos comer aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para que pueda ser integrado a nosotros, a nuestro ser. Usted sabe muy bien que el acto de comer es un método muy común, pero muy rico de expresar participación. ¿Sabes por qué? Es enteramente personal. ¿Aquí hay alguien que coma por su esposo? ¿Hay alguien que coma por su esposa? El comer es personal, ¿cierto o no es cierto? Dios mismo establece esto, que los sacerdotes deben comer. ¿Y deben comer qué cosa? Vamos a aclarar este asunto. ¿Qué tenemos que comer ahora? ¿Qué tenemos que comer ahora? La carne del Hijo del Hombre. Para aclarar esto, ponga atención a lo que voy a decir. ¿Qué tenemos que comer ahora? ¿La carne de quién? ¿Qué cosa es la carne del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Jesucristo? ¿Qué es la carne? Fíjate, hay algunos que enseñan que es el pan de la Santa Cena. ¿Sí o no? Es el pan de la Santa Cena, dicen. Estamos comiendo el cuerpo de Cristo, esa es la mentira más grande. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 1:1, ¿qué cosa dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 2, leámoslo. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? No, lea bien. ¿De quién está hablando? Del Verbo. Todavía estamos aprendiendo.
Hay algunos que saben más, desde luego, dicen Cristo. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas y para quién? ¿De quién está hablando? Del verbo, del verbo. El versículo 4, lee lo que dice. En él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? Eso. Y la vida era la luz de los hombres. El 9. Aquella luz verdadera. ¿De quién está hablando? Del verbo. Que alumbra a todo hombre. ¿Qué cosa dice? Venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo? El verbo. Vamos bien. Versículo 11. A los suyos vino. ¿De quién está hablando? Del verbo. ¿A quiénes vino? A los judíos. Y los suyos no le recibieron. ¿A quién no le recibieron? 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho, ¿qué cosa? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién era el verbo? Ahora sí. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Para terminar aquí nosotros y después ya vamos a continuar con ellos. Miren una cosa. ¿Cuántos ven a Jesucristo? ¿Cuántos pueden ver a Jesucristo? Nadie puede ver a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado ¿en dónde? Y su espíritu está en nosotros. Pon atención, pero nos dejó ¿qué cosa? La palabra. Ojo, Jesucristo está en la diestra del Padre. Su espíritu está en nosotros. Y Él está revelado aquí en la palabra. ¿Está comprendiendo? Pon atención. Si tú comes, si tú lees la palabra, ¿qué estás haciendo? Si tú estudias la palabra y lo pones en práctica, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo qué cosa? La carne de Cristo. ¿Te estás alimentando de qué? De la carne de Cristo mismo. Cuando dijo Jesús, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya sabes, si no tienes hambre para comer la palabra, no has nacido de nuevo. Te invito a tu casa, dobles tu rodilla y recibas a Jesús como el Señor de tu vida.